El engranaje social y el trabajo humano tienen tanto de metáfora. Metáfora del mundo y de la naturaleza. El hábito repetitivo, la rutina, acaso alienante e inercial. Relojes aquí y allá, horarios, fechas, convenciones monótonas, calendarios que fijan límites y que no son sino el comienzo de nuevas metas. Para bien o para mal, no hacemos sino emular el funcionamiento de la naturaleza, alienada también por la tiranía circular de las leyes físicas. Leyes físicas cuyo principal objetivo parece ser garantizar el absurdo de lo real. El mundo no sabe sino repetirse, y nosotros no somos más que un apéndice de esa repetición. Las olas en una playa, obligadas a romper día y noche desde hace miles de millones de años, una y otra vez. Ora con más fuerza, arrancando porciones de la costa. Ora con una paz muy mansa, pero con sempiterna persistencia. ¿No he aquí el verdadero Sísifo, la naturaleza? Y no somos nosotros, sino la forma de Sísifo de ser consciente de su propio castigo. A partes iguales ha justificado el hombre sus condiciones de rutina, de disciplina, de eterno retorno de unas mismas pautas, y sus opuestos, la procrastinación, el ocio, la pereza. Oscilaremos entre ambos extremos, y su reconciliación mediante la ironía y el ritual, metáforas de nuestra relación con el mundo. Ingenuidad y sabiduría coinciden a menudo en sus síntomas. En ocasiones, el ingenuo encuentra un especial confort en las palabras del sabio. Poco convincentes, sin embargo, de cara a una mente un poco más crítica. Entre los adeptos a las filas del neoestoicismo, que durante la última década ha florecido en las redes, podremos encontrar a gente de ambos tipos. En unos y otros resonará de manera diferente cuanto, a ojos del crítico, figurase como muy ingenuo, arbitrario o estrecho de miras en las siguientes palabras de Marco Aurelio. Al amanecer, cuando tengas dificultad para levantarte, dite, debo ir a trabajar como ser humano. ¿Acaso he sido creado para calentarme entre las sábanas? Mira a los pájaros, las hormigas, las abejas, cumpliendo sus labores. ¿Y tú no estás dispuesto a hacer tu trabajo de ser humano? ¿Qué deber? ¿Qué trabajo? ¿Cómo ensalzar el trabajar en sí mismo sin atender al fin al que se refiere ese trabajo? ¿Hablamos de masacrar a las gentes de la Partia, como los súbditos de Marco Aurelio? ¿Hablamos de tender las vías del tren hacia Auschwitz? ¿O hablamos de ayudar como médico en un país miserable? Si acaso estuviera claro que lo que hacemos es de veras un deber moral, y no un trabajo infame y estúpido, fuera más sencillo. De lo contrario, igual tenga más sentido quedarse entre las sábanas, como nos dice Marco Aurelio. Para ganarse un salario en la rutina de la matanza, por ejemplo, quizás, y solo quizás, sea deber moral vivir en la marginalidad. Y sí, las hormigas podrán hacer sus cosas, como también las abejas, mas no porque ellas tiendan tales redes. Culmen de la alienación del individuo, dicho sea de paso, habría de hacerlo alguien con algo más de inteligencia que una hormiga. Lo cual no significa que Marco Aurelio no esté en lo cierto y que esté equivocado. Pero desde luego que la raíz del por qué trabajo y rutina pueden realizarnos realmente no pasa por ahí. Sería no solo superficial, sino inmensamente injusto y despótico
Donde la filosofía no provee de buenas razones, ¿acaso ofrézcalas la poesía? Saltemos un par de milenios. Rainer Maria Rilke. No es lo bastante poeta que en lo prosaico, en lo supuestamente trivial y gris de la rutina, no encuentra riqueza, valor y hasta cierto punto algo de sacro, divino, o algo que merezca ser realzado por el arte. Transformar lo cotidiano en lo poético, o sea, el poeta reside en la mirada. Es una variación sobre el tema más antiguo, dado en la religión, de que en lo cotidiano se encuentra diluido lo sagrado. Ahora bien, la perspectiva de Rilke se figura elitista. Dirígese al poeta, y solo al poeta. Si no puedes, vive otra vida. ¿Y cuál es esa otra vida? Tú sabrás. Una vida anclada a un trabajo rutinario que no llena. Porque uno mismo no ha sido capaz de poetizar correctamente su existencia. Nos dice Rilke, merece pervivir en ese estadio, pues no resuelto. Quien no es poeta no es capaz de tal autoengaño. El poeta, el mayor mentiroso, se miente a sí mismo para gozar. ¿Dónde queda el no poeta? El oficinista de toda la vida, Rilke. Silencio. Para Masinri, la relación propuesta es con respecto al objeto y no con la rutina. No tiene una raíz temporal. En una realidad intemporal, podríamos seguir poetizando sobre lo estático, por frívolo que fuese, sin atender al extrañamiento de la rutina. Mas, ¿qué hay de la rutina en sí misma? ¿Cómo poetizar sobre ella, sobre el paso del tiempo? ¿Cómo poetizar sobre el hecho de que hoy, mañana, en un año, en 20 y en 50 años, me tomo el mismo té, bajo un mismo techo, a una misma hora? La raíz temporal tampoco se encuentra aquí. La respuesta vendrá dada por una coligación de ritual y la ironía. La aceptación menos ingenua de que no todo es una realidad poética, como diría Rilke, y también en oposición a la frivolidad del Marco Aurelio, negador del absurdo. En el absurdo podrá uno, a pesar de todo, encontrar un avance en la circularidad. Si bien es conveniente antes detenernos en quienes con mayor virulencia han vituperado tal circularidad, a menudo desde la miopía de sus propias vidas de dandis o atravesadas por la superioridad de clase, obreristas inclusive. Un servidor no se excluye necesariamente. Frente a la justificación de la rutina y de lo prosaico, la bohemia. Oscar Wilde. El trabajo es el refugio de quienes no tienen nada mejor que hacer. Para el gandul enamorado de su pereza, merced a la cual puede, entre otras cosas, hacer florecer su arte, la ética puritana del trabajo, transformadora de los medios en los fines, pues el trabajo constituye la construcción del paraíso, en el caso protestante, ya trascendente o ya inmanentado en su metamorfosis atea, no es sino pretexto para destruir cuanto en uno mismo se cuece en el momento de observar el mundo, a saber, lo incómodo de la experiencia estética. Lo sublime, lo grotesco, lo trágico, lo elevado, lo bello, lo intenso, supuestamente solo presentes como destellos, no como rutina, son reprimidos. El trabajo es mecanismo de defensa, causa y consecuencia de él mismo. Trabajamos porque tuvimos que trabajar y trabajaremos porque ahora trabajamos y ya no sabemos cómo relacionarnos con el mundo de otro modo que no sea trabajar. Esto nos dice el bohemio. No vaya a resultar que la experiencia directa con lo real nos ciegue, perdamos el rumbo y descubramos lo poco que en realidad nos conocemos a nosotros mismos.
La rutina y la inercia, diríamos con el bohemio, son la represión de la naturaleza misma de la consciencia y de lo subjetivo, en algún sentido anhelantes, per se, de una libertad, sin embargo, displacentera al sujeto, cuando envuelto en esa querencia de seguridad, de posesión, de no tener nada que hacer, nada que pensar. Es decir, el continuo trabajo, la autoexplotación, el pretexto para el no encaramiento de su existencia. El extremo no hacer es, de hecho, trabajar en cosas insustanciales, poco transformadoras o nada transformadoras, frente al extremo hacer, al hacer verdadero, que consiste en contemplar el mundo, como el filósofo, o en vivirlo con intensidad. Esto nos diría el artista bohemio. En la lógica productiva de la explotación, el explotado, en parte, decide dejarse explotar. Sufre el síndrome de Estocolmo respecto del trabajo. Sus mordazas, la pereza espiritual. La rutina justifica el silencio de todo cuestionamiento existencial, metafísico. Quien así trabaja no tiene tiempo para preguntarse por qué narices vive. Una complicidad implícita entre explotador y explotado, ambos subordinados a una misma lógica de la neblina metafísica, recelosos de la naturaleza genuina de su propia mente. Viven para trabajar, porque si no, no sabrían para qué vivir. Los marxistas más crasos, los de consigna y eslogan, olvidan precisamente poner el dedo en esta llaga espiritual, existencial. Son incapaces de comprender esta complicidad, germen de la alienación que subyace a cualquier sistema productivo, no solamente al capitalista, sino a cualquier otro que trascienda mínimamente la autosubsistencia. Digo, estos marxistas prefieren echar balones afuera, aun cuando el empresario, el burgués, el capitalista es acaso el más alienado de todos por él mismo. En esta categoría de la crítica al trabajo, algunas de las críticas e ironías de los relucen con fuerza históricamente. Laforgue, en El derecho a la pereza, dice: Dios, tras 6 días de crear el mundo, dio a sus adoradores el supremo ejemplo de la pereza ideal. Después de 6 días de trabajo, descansó por la eternidad. Si en sí mismo Dios parece ser el representante extremo de quien contempla lo ya creado sin trabajar más, ¿qué diablos hacen los fieles y el resto de seres humanos obrando a la inversa? Por supuesto que no estábamos hablando del trabajo a nivel de subsistencia, porque entonces pues no hay ninguna opción alternativa. Y en esto pues tanto obreristas como bohemios son profundamente arrogantes a veces. Pero bueno, en cualquier caso sí que podemos referirnos a rutinas monásticas, sacrificios que parecen no acabar para convertirse en multimillonario, la aceptación de un trabajo un poco mejor remunerado a cambio de un suicidio del ocio. Estas cosas ocurren mucho en nuestra vida contemporánea. A esto hay que agregar la capa de ese mundo del ocio, anegado por el virus inercial del sistema productivo. El ocio, supuestamente abierto a una ruptura de esa lógica circular de lo real, con algo que pareciera emular una estructura más profunda de lo suyo, posee, apelando aquí a Adorno y Horkheimer, y bajo las condiciones del capitalismo, aunque en realidad, de nuevo, aunque no quiera admitirlo, esto es algo común a casi cualquier estructura humana, posee el ocio, digo, las mismas propiedades circulares del sistema productivo. La industria del entretenimiento y de la cultura ofrecen al individuo la libertad, según sus palabras, de elegir siempre lo mismo. Se da una falsa elección entre productos y estilo de vida que son prácticamente idénticos. Una homogeneización de la experiencia que produce una sensación de déjà vu permanente. Cada canción de moda recuerda a la inmediatamente anterior.
Cada película mediática repite los mismos esquemas. El público es rehén de un eterno retorno de lo idéntico, impuesto por la industria cultural. Allá donde podría brotar la ruptura, se enlaza de nuevo con la monotonía del extremo del trabajo. Día y noche, semana tras semana, año tras año, vida tras vida, como las olas en la playa, las mismas rutinas, en el ocio y en el trabajo. La serialización y extrañamiento de la experiencia del ser humano hasta su último rincón del ocio. Cuánto se mezcla en esta crítica de Adorno y Horkheimer con el elitismo del ocio es algo de lo que no vamos a tratar. Pero sí conviene recalcar que no queremos aquí caer en ese mismo error. Los extremos contemplativo o religioso han sido los tradicionalmente privilegiados por los grandes defensores del ocio, quienes, por supuesto, en cuanto que nos han llegado sus palabras como filósofos o religiosos, pertenecen a clases pudientes e intelectualizadas. El tal ocio culto era el único accesible a su clase. Desacralícese con todo semejante monopolio moral. Su aparición es a todas luces una contingencia histórica. ¿Acaso no posee cualquier forma de pereza, toda forma de pereza, de procrastinación, de abandono de la tarea arbitraria impuesta, gratuita? La sinergia con la libertad que caracteriza al sujeto que es consciente del absurdo, ¿por qué iba solamente a valer la que nos han vendido? También hay que aclarar otra cuestión. El ser humano es rehén de su propio anhelo de libertad. Si la represión ejercida por el trabajo es la norma, no lo es por un criterio individual, sino porque se ha manifestado y se manifiesta por la forma que adopta la estructura social. El adormilamiento existencial del hombre puede rastrearse en cómo la sociedad, implícitamente, ha tendido a desincentivar al individuo a preocuparse por ese cuestionamiento personal, existencial, tan impráctico a la lógica productiva social. Así, la oposición a tal represión de la masa, al aplastamiento de la subjetividad, es una propiedad individual, con su sola raíz en el hecho de poseer autoconsciencia. No en si dicha oposición, la pereza, se ejerce por medio de tareas intelectuales o cualquier otra. Quien por sus condiciones materiales puede mantenerse al margen del imperativo social de la inercia, no debe reivindicar su capacidad de denunciar lo arbitrario del mundo, del control, su absurdez, sea cual sea el modo. ¿No se torna en casi una obligación existencial por respeto al mundo extrínseco a las menudeces de lo humano que lo ciegan ante el resto de lo existente? ¿Y acaso no pasa esta reivindicación por la extrema impracticidad, por la pereza, por el no hacer nada, ni siquiera el contemplar, sino simplemente ser en la nulidad absoluta, para ejercer esa ironía misma del absurdo del mundo? El ocio, así visto y en todas sus formas, comportaría con la estructura de la realidad un sustrato más profundo que su apariencia cíclica. El ruido de absurdo que, al margen de lo fantasmagórico de los fenómenos, reina como fondo de todo lo existente. La afinidad máxima con el mundo sería, por analogía con el universo mismo, en última instancia, no hacer nada más que simplemente ser. El resto es un mero espectáculo. Ser y punto. Y cuando toque, pues dejar de ser. Evidentemente, la experiencia empírica desmiente semejantes cabalgadas ontológicas. La total desvinculación de la disciplina, la procrastinación extendida a lo largo del tiempo,
ad infinitum o la extrema dispersión no son percibidas como vivencias integradas por parte del individuo. Por no hablar de coste de oportunidad de, por ejemplo, utilizar la vida para ayudar a otras personas. Lo que está claro es que, en todo caso, la fuerza de la pereza puede arrastrar consigo la vitalidad de una persona. La alienación ejercida por el trabajo puede quedarse corta frente al que no encara bien su ocio, su pereza, su no hacer, que no lo torna, no en poesía, no en contemplación, pero sí al menos en coreografía sinérgica respecto del mundo, será incapaz de defender dicho derecho a su libertad propia. Donde no hay responsabilidad, la libertad se deshace como la espuma de las olas. He ahí, de nuevo, donde el remedio fácil se cuela entre las grietas y da impulso a las nuevas olas para que sigan rompiendo otra y otra vez. La rutina como forma de enderezar la mente, hasta encarar el ocio con una disposición sostenible. Y claro, para ello, como medio, acabaremos abrazando la disposición correcta en el contexto del trabajo. Y aquí es donde reside la gran paradoja. La pereza, ejercida no para la singularidad autodestructiva, sino en resonancia con la libertad del sujeto consciente, exige un momento previo de disciplina. ¿Acaso no suceda como a Dios, que para ser perezoso antes hubo de trabajar, formar el mundo, formar su creación? Asimismo, nosotros, anclados en el mundo de lo físico, de lo circular, de lo creado, para nuestra trascendencia, para el revelamiento ulterior de la libertad de la mente, requerimos previamente una danza integrada en tal mundo de lo cíclico y lo creado. Para encontrar riqueza en la pereza, debemos encontrar antes riqueza en la rutina. En este punto conviene apelar no a la visión de un Marco Aurelio, poco aclaradora de los fines, ni tampoco de un Rainer Maria Rilke, que poco habla del que no puede ser poeta. Conviene apelar a la religión. Las propiedades mentales que dan lugar a una disposición resonante con el mundo, para el religioso, derivan casi invariablemente de su construcción por parte de la rutina. Tal es el fin, y a ello se encamina la repetición de la costumbre, del rito, por mor ya de la salvación, a la manera cristiana, ya de la iluminación, la forma de salvación, a la manera budista. Inclusive la resonancia en apariencia floreciente en lo espontáneo, en lo opuesto al trabajo, como pueden ser el arte, las drogas o el sexo, cobran una dimensión adicional cuando la disposición interna es la correcta. Quiera eso significar lo que quiera significar. Arte, como en cualquier tradición, drogas, como en las religiones chamánicas, o sexo, como en el hinduismo, pueden ser nada o todo, alienación mecánica o éxtasis trascendente en función de la disposición interna. Al igual que solo depende de la disposición, de esa misma, de hecho, nuestra relación con lo floreciente en lo no espontáneo, en lo cíclico, otrora visto como extremo opuesto, mas ahora armonizado con el ocio, subsumiéndose así bajo una misma categoría, vía la práctica de la cualidad interna. Esto tiene lugar por medio de la liturgia, un verdadero ejemplo de ingeniería mental que en buena medida hemos perdido. Por cierto que la medición del tiempo, el horario, el calendario, se tornan aquí aliados de lo máximamente integrado. Ante la tiranía de lo voluble, surge la conversión de la repetición diaria en una ofrenda. Cada hora canónica de oración, cada tarea humilde en el huerto o en la cocina, se realiza para la gloria de Dios, en un espíritu de humildad y entrega.
se santifican las rutinas. Bendícense los alimentos antes de comer. Agradécese lo vivido en el día, en el momento de acostarse. Más allá del marco teísta o no, pues, como vemos, su aplicación al caso ateo sigue siendo viable. Este tipo de prácticas instauran una relación afectiva de profundidad con el flujo del tiempo. Cada día deviene, así, una unidad significativa, un capítulo con su apertura y cierre consciente. En el caso del budismo, toda actividad queda abierta y cerrada por su motivación, ayudar a todos los seres. En el caso del cristianismo, cada hora está cargada con la presencia de Dios, y los monjes marcan esas horas con oraciones específicas. La jornada queda salpicada por el esquema de horas, donde se encasillan día tras día unas mismas oraciones. De nuevo, pensemos que no es posible definir la unidad de tiempo sin apelar a la repetición del fenómeno físico. El reloj es solo construible a partir de que hoy y en un cierto tiempo la luna está llena, o que tal isótopo tiene una vibración de periodo tanto tiempo. De la misma manera, aquí la metáfora se encarna bien con su trasladado en el plano mental. Lo que caracteriza a esta hora es esta oración, y a la siguiente, esa oración. La repetición interna configura el tiempo reglado en la vida monástica. La herencia natural será la concepción del tiempo en nuestro sistema productivo contemporáneo, lo cual es muy interesante y muy curioso, como el tiempo que nosotros vivimos proviene directamente de la concepción de los monjes medievales, pero esto ya es materia para otro vídeo. El caso es que es extrema la sinergia entre entrenamiento mental, contacto con Dios, repetición y paso del tiempo, particularmente en la recitación de oraciones en un rosario o por medio de los mantras budistas o hinduistas. Estos rituales fijan la mente en la disposición correcta de atendimiento al mundo por medio de la repetición machacona una y otra vez, pero una repetición que se siente muy íntima. India. El mundo nace y cesa en ciclos. El nacimiento del mundo es en sí mismo un sacrificio propio de lo uno, disgregado en la multiplicidad de lo real. Solo el sacrificio puede hacer que el mundo siga naciendo y que traiga con sí todo cuanto nos interesa de ese renacimiento. Que el sol vuelva a aparecer, que las estaciones sigan su curso, que las lluvias regresen, que la cosecha sea abundante. Enciéndase el fuego del altar y prosiga el orden del mundo. Fin de la época védica. Era upanishádica. El renacimiento pasa a ser indeseable. El renacimiento es sinónimo de muerte. El escape del envejecimiento, de la muerte, es sinónimo del escape del renacimiento. Fuera el ritual externo védico. Fuera el sacrificio a los dioses. Bienvenido el ritual interno. El sacrificio propio. El control mental. La correspondencia entre la mente y el mundo es total. Los ciclos del mundo se corresponden con los ciclos absurdos de la mente. Y sin embargo, para su trascendencia es necesaria su total comprensión. La total sinergia previa con la creación y la destrucción. Samsara. La idiosincrasia upanishádica y budista emplaza un vector infinito y liberador, un vector mental, dentro del contexto circular del plano mundano de samsara. La metáfora geométrica vendría a ser salir del plano formado por samsara haciendo una espiral. La iluminación se logra en este mundo circular y en él se funda, emulando su movimiento, pero se manifiesta en un camino lineal hacia lo trascendente.
La liturgia y el rito externo se materializan en la interioridad del sujeto consciente. La meditación ha de repetirse machaconamente. Hoy, mañana y en 600 millones de años, en 600 millones de vidas, hasta alcanzar la integración plena de lo que el mundo es, a saber, hasta alcanzar la sabiduría. El mandala es el ejemplo extremo. El budista construye el mandala como representación misma del mundo. Es el icono de samsara, al que dedica un esfuerzo de semanas para, acto seguido, destruirlo. El ciclo de creación-destrucción, de nacimiento y muerte, se torna en vía lineal de control mental, de trascender el apego, el odio y la indiferencia. El mundo, a la manera de Empédocles, regido por las fuerzas opuestas, creadora, apego, y destructora, odio, es trascendido ritualmente por medio de su simulación. El mandala es Sísifo encontrando la liberación en su trabajo, resignificando el absurdo en valor interno. La trascendencia del hombre no reside en el paraíso, sino en la amarga ironía del mito de Sísifo. La iluminación es una ironía, como en el proverbio zen. Antes de la iluminación, corta leña y carga agua. Después de la iluminación, corta leña y carga agua. Trabajar en el mandala, en la representación del mundo, espejo de la mente que se concentra en su creación, tiene muchos ecos de teatro, de reproducción en miniatura del orden del mundo en la escenificación teatral, por un lado, y de la comprensión de que el mundo en sí no funciona más que como un teatro que es un poco más grande. La reflexión lega al espectáculo irónico del teatro, particularmente espectacular dentro del foro interno. A la manera como cada noche retornamos a la cama a dormir, una vez tras otra, día tras día, y hasta nuestra muerte, casi una simulación de ella, resignados al destino de soñar algo completamente absurdo y ridículo, reflejo a su vez del absurdo mayor del mundo en sí. Pero sin embargo lo hacemos con ganas, con cierto alivio, convirtiéndolo, en cierto sentido, en un ritual. Así el hombre puede tornar su vida en el escenario de ese teatro irónico que es la existencia, al igual que hacemos con nuestros sueños. Se trata esta de la forma laica, atea, contemporánea del mandala budista. Es la manera de sostener absurdo y forma sin que uno excluya al otro, solo adoptando una posición metaconsciente, cercana a la del actor que conoce la inoperatividad de cuanto simula. Podemos, de veras, encarnar la aceptación de lo repetitivo, del paso del tiempo y de la muerte, nuestra muerte. Encontrar el vector lineal dentro del ritmo incesante de los enjambres natural y social. Aunque parezca que retornamos al mismo punto, en realidad acabamos mejor de lo que empezamos. Bueno, podemos acabar peor, pero si lo hacemos bien, moriremos siendo mejores personas que cuando nacimos, aun cuando vengamos y vayamos al mismo lugar. Gracias precisamente al castigo de la repetición, aquí tornado en sabiduría, solidarizamos con nuestro propio destino. Es decir, Sísifo feliz, como le gustaría decir a Camus. La alienación queda así transfigurada, con conciencia y dignidad, en sentido y triunfo dentro del absurdo. El ritual, gramática de la ironía, lejos de ser algo exótico e inalcanzable, vive de pequeñísimas formas de conexión con lo real. El paseo por el parque del lunes por la mañana,
El mismo té, en el mismo techo, a la misma hora, hoy, mañana, en 1, 20 o 50 años. La respiración que da comienzo o fin a un día, o que sientes acelerarse frente a tal o cual persona. Las palabras que te dices a ti mismo frente al espejo. O el idéntico saludo absurdo que haces a cualquiera que te encuentres todos los días de tu vida. Atender deliberadamente el canto repetitivo de los pájaros. El movimiento, que siempre es igual, de las nubes. El vaivén de los árboles. La caída de unas gotas. El sonido de una lluvia. El retornar inquebrantable de tu mascota cada día a la misma hora. La clausura consciente de un proyecto. El inicio de uno nuevo. El compromiso público o propio antes de emprenderlo. El matrimonio, donde el amor no es suma de anécdotas, sino una reelección perseverante a lo largo de la vida. El nombre de las personas con quienes convives, repetidos tantas veces. La pizza y la película de todos los viernes y los sábados por la noche. El cacao caliente de antes de dormir. El libro de antes de dormir. La canción que pones en bucle. Andar, respirar, comer, cagar, follar, llorar, cantar, limpiar, estudiar, dormir, esperar, beber, bailar y trabajar. O en general, cualquier ritualización que invite a no vivir en piloto automático hace recuperar ese asombro primordial. Todo pasa a integrarse en una coreografía, un baile personal con el mundo. La sinergia de la rutina con el mundo puede ser enorme si se corta el flujo de la no atención. Como pensaba San Agustín, el presente es la atención. Y como pensaba Simone Weil, la atención es una forma de oración laica. Sin atención no hay presente, y a menudo sin ritual no hay atención. La rutina sin ritual es obediencia ciega a una forma alienante del tiempo, el tiempo externo, productivo. Sin embargo, ese mismo tiempo externo, productivo, recuperado desde otras coordenadas, de las coordenadas de la autoironía y el tiempo interno, no necesariamente más lento, no necesariamente desacelerado, pero sí con una significación propia, repleto de una simbología interna, como puede tenerlo para nosotros el arte, la música o el recuerdo, puede ser la raíz misma de la felicidad, la transformación de la lucha en un baile. Y he aquí el motivo tangencial de por qué la procrastinación extrema, la total pereza, una forma de desestructuración sistemática del tiempo subjetivo, del tiempo interno, tampoco nos llena. Como tampoco su opuesto, desde luego, el trabajo desaforado o alienante. Es que el motivo se encuentra fuera de la línea, fuera del plano de samsara, y reivindica el aspecto liberador del ocio, sí, pero también la repetición del trabajo. Así se construye la espiral de Nirvana. El residuo simbólico solo puede florecer en la sedimentación del ritual, hoy y mañana. La superficialidad tópica del procrastinador, del turista, del diletante de ocasión, conducen al mismo varadero del artista que vive en el eterno borrador de su obra. La trascendencia del estadio estético, de lo interesante, de lo novedoso, del brillo que excita y que pronto se agota, del lugar donde solo cabe la copia o el replay, para alcanzar en cambio la esfera ética, solo es posible cuando aparece la repetición como constancia libre, en lugar del perezoso, que ve en el trabajo un aguantar por aguantar. Buscamos la asunción de una forma de vida, de un vínculo, de un oficio, una promesa, una fe que es reafirmada cada día como si fuera el primero. Volver a empezar hoy frente al nacimiento y muerte del mundo, frente a Brahman con el mismo espíritu ritual que ayer. Al final, como todo en la vida humana, y quizás también en lo de ahí afuera, que quizás no sea sino nosotros mismos, la clave reside
en el interior.